Hoy día he invitado a que nos den la palabra Patito Legnia y también Pablito Cruz. Patito Legnia, es tu turno para que nos ministres con la palabra que Dios te ha mostrado. Amén. Gracias, Eduardito. Gracias, mis hermanos. Por favor, oremos este tiempo. Amado Señor, Dios Todopoderoso, oramos agradecidos porque nos das esa oportunidad, Señor, para exaltarte cada momento, cada tiempo, Señor. Mirar tu presencia, Señor, y mirar cómo, Señor, tú resplandeces sobre la vida de tu pueblo. Hoy quiero, Señor, entregar este tiempo en tus manos. Padre, ministrame a mí primero, Señor, y seas tú, Señor, enviando este mensaje, esta palabra, para que tu pueblo, Señor, se fortalezca en ti con tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, declaramos que esta palabra no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual tú lo envías. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir esta porción de la palabra con ustedes. Hoy me va a ayudar Pablito Castillo con la lectura de los versículos. Pablito, si me ayudas leyendo 2 Corintios 12, versículos 7 y 9, por favor. Amén. Buenos días con todos. Dale, Pablito. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me olvidaran, orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me olvidara orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Amén. Gracias, Pablito. La prédica de hoy se llama Enfrentando Problemas. Y voy a retomar algo que dijo Eduardito después del testimonio que Nico conversaba. Estamos mirando milagros, estamos maravillándonos cada día, cada momento con milagros nuevos, renovados, no los milagros de ayer, sino los milagros nuevos que cada día Dios se manifiesta. Pero para que esos milagros se den, es necesario que enfrentemos problemas, dificultades. ¿Quién de nosotros no está exento de dificultades y de problemas? Creo que cada uno de nosotros tiene problemas de mayor o de menor magnitud, pero todos atravesamos problemas, sí, pero en medio de estas adversidades, en medio de estos problemas, Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros, y es precisamente para maravillarnos con esos milagros, ¿no es cierto? En la actualidad, la humanidad está enfrentando múltiples adversidades, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, de infidelidad, de abusos, de abandonos, ¿sí? Y debemos saber que debemos llenarnos de la presencia del Señor para poder enfrentar estos problemas. Sabemos que sin Él no somos nada. Sabemos que sin Él no damos fruto. Sabemos que sin la presencia de Él no se darían esos milagros. Entonces, Dios quiere hoy hablarnos, revelarnos la manera de cómo hacer frente a estas dificultades. Obviamente, procurando que no caiga el pueblo de Dios en resentimientos. No sé si ustedes se dan cuenta muchas veces cuando el problema llega a nosotros, aún siendo cristianos todavía decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué si estoy en células, si estoy en la iglesia, estoy asistiendo, si estoy siendo fiel, por qué me vienen estas dificultades, estas carestías o este problema de salud o tal o cual cosa? ¿Sí? Muchas veces aún caemos en resentimiento con Dios al hacerle estas preguntas, ¿sí? También podemos caer en resentimientos con nuestro líder, con la célula, que por qué no ha orado, por qué no nos ha ayudado levantando. En definitiva, el corazón frágil, cuando no está lleno de la presencia del Señor, puede caer en este tipo de quejas. Eso no quiere Dios. Dios quiere enseñarnos ahora la manera como enfrentar esos problemas. ¿Cómo reaccionamos? Existen solamente 2 maneras de enfrentar este tipo de problemas.
Uno de una manera carnal y otro de una manera espiritual. ¿Ya? Ciertamente, la manera como enfrentemos los problemas va a darnos la imagen de quién está llevando nuestra vida. Para esto, por favor, me ayudas leyendo, Pablito, Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Gracias. La palabra de Dios dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, diversiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Amén. Estos son los frutos de la carne y esta es la manera como reaccionamos cuando estamos llevados del diablo, del enemigo, cuando él es quien gobierna nuestro corazón y él está metido en nuestra mente. Es la manera como el enemigo espera que reaccionemos usando obras de la carne para solucionar problemas, a través de la ira, a través de pleitos, a través de enojo, de celos, de brujerías. Y si no recordemos, muchos de nosotros, hablando por mí, antes de conocer al Señor, ¿cuántas veces no acudía a que me hagan limpias y me dejaban más sucio que antes con cada limpia? Una de las maneras de reaccionar. Otra de las maneras era embriagándonos para olvidarnos de los problemas. Y yo recuerdo muchísimo esa amarga experiencia que padecí. Que una vez tratando de evadir el problema, nos íbamos a embriagarnos y ¿qué sucedía? Que luego la cura era peor que la enfermedad. Añadíamos un problema más al problema que ya teníamos, tratando de olvidarnos problemas. Incluso muchas veces atentando contra la vida de los demás. Esas eran las maneras como solucionábamos guiados por la carne. Entonces, no debemos dejar que la carne nos lleve a pecar, porque lo único que produciría serían más complicaciones. Celos. ¿Cuántos no hemos reaccionado con celos? Pleitos. ¿Cuántos no hemos reaccionado con pleitos ante dificultades? Iras, enojos. Y aún ya estando en los caminos de Dios, creo que todavía aún seguimos, todavía no controlamos esa porción de nuestra vida, la ira, el enojo. Eso es manejarse y dar solución a los problemas guiados por la carne. Pero también Dios quiere justamente mostrarnos su lado de amor misericordioso para enfrentar los problemas. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. Por favor, Pablito. Amén. La palabra de Dios dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todas esas, por ese fruto del Espíritu que Dios nos brinda, ¿no es cierto? Esta es la manera como debemos reaccionar ante los problemas. Un hijo de Dios en tiempos de adversidad siempre espera en Dios, ora en la aflicción y confía en sus promesas. Muchos de nosotros hemos mirado estos milagros precisamente en los problemas, a través de las oraciones, de las intercesiones, que lo hacemos día a día y lo hacemos siempre guiados por el Espíritu Santo, porque tenemos la presencia del Espíritu en nuestro corazón y lo hacemos con todo el fervor y sabedores de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, porque sabemos que Él nunca va a mentir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, debemos utilizar este fruto del Espíritu
Y vamos a ir desmenuzando los ocho elementos del fruto del Espíritu. Por favor, nos vamos a Mateo 6, 14 y 15. Amén. Si perdonas si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Amén. El primer ingrediente para enfrentar un problema es llenarnos de ese amor ágape que Dios tiene, que Dios ha puesto en nosotros, ese amor desinteresado, ese amor sacrificial. Es el amor que debemos llenarnos para perdonar a quienes nos ofenden. ¿Sí? Sin amor no hay reconciliación. Debemos tener un corazón dispuesto a perdonar siempre. Y eso muchas veces no lo tenemos. Ser capaces de perdonar las 70 veces 7 cada día, que habla en la palabra de Dios. Pero muchas veces encontramos todavía cierta reticencia en nuestro corazón para perdonar. Entonces Dios nos pide que debemos llenarnos de su amor para tener un corazón perdonador en todo tiempo, en todo momento. Salmo 51, 8. Amén. La palabra de Dios dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Amén. Amén. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza, aún en medio de las dificultades. Nada sacamos quebrantándonos, angustiándonos. Debe el gozo del Señor llenar nuestro corazón. Ese gozo nos va a mantener confiados y alegres en medio de la tribulación. Eso nos llenaría de esa paz del Señor, ¿no es cierto? Si tomamos una actitud de derrota en medio del problema, saldremos perjudicados y la carga se volverá mucho más grande. Debemos llenarnos entonces del gozo del Señor y no hablar derrota. Cuidar nuestra lengua para no declarar derrota en medio de los problemas. Sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que en sus manos está todo. Y Él es el único encargado de solucionar los problemas. Amén. Tercero, Juan 16, 33. Amén. La palabra de Dios dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Y aún en 2 de Tesalonicenses 3:16 dice, ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Nos está llenando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el tercer ingrediente sería la paz, mantenerla en medio de la tormenta, aunque parezca contradictorio. Jesús nos recomienda que no debemos tener temor si tenemos a Dios, al Dios de toda paz. Difícil, ¿no? En medio del problema mantener la paz, pero creo que muchos de nosotros saboreamos eso de mantener la paz. Nuestro corazón se aquieta. Aquíétate, alma mía. Nuestra alma se aquieta cuando nos llenamos de la presencia. En medio de la aflicción, en medio del problema, acudimos al Padre, oramos y eso nos trae paz y tranquilidad. Aun cuando el problema está allí, entregamos todo en las manos de Dios y Él tiene el control. Amén. Otro ingrediente, 1 Pedro 5, 6. Amén. La palabra de Dios dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Amén. Amén. Este ingrediente habla sobre la paciencia. Dios actuará en su tiempo. Y su tiempo es diferente al nuestro. Sus planes son mucho más altos que los nuestros. Y debemos aprender a esperar. Si hay algo fundamental que debemos aprender, es a llenarnos de paciencia. Es aprender a esperar.
salir de nuestra antigua manera de pensar, de desesperarnos ante la dificultad. Cuando hay paz en nuestro corazón, cuando hay confianza y fe en el Señor, vamos a llenarnos de esa paciencia y vamos a esperar confiados, ¿no es cierto? Podemos tener amor, podemos tener paz, podemos tener gozo, pero si no sabemos esperar, caeremos en angustia y en la desesperación. Tener paciencia para esperar, recordando que los tiempos de Dios son perfectos. Otro punto, Romanos 12:17. Amén. La palabra de Dios dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compártanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Amén. Amén. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y si no, recordemos a Jesús, nuestro gran maestro, el gran ejemplo. Nunca se enfureció cuando le ofendieron. Nunca maldijo cuando le maldijeron. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. La benignidad y la bondad, siempre pensando en dar lo bueno. Recordemos hacer el bien aún en los momentos difíciles, mostrar buena voluntad. Y eso prácticamente nosotros como líderes, yo creo que lo hacemos todos los días. Muchas veces en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, tenemos que ayudar a levantar a nuestros discípulos, orar por ellos, apoyarles, levantarles, tal y como hace Eduardito con nosotros. Tal y como hace mi Richard con nosotros, Nelsito, mis padres espirituales. Siempre están sus oídos listos y prestos para escucharnos a todos. Y aún en medio de sus dificultades, que yo creo que también los tienen, siempre están listos para animarnos, para levantarnos. Esa es otra manera también de enfrentar los problemas. Acudir a gente sabia, porque en la sabiduría de ellos encontramos nosotros esta respuesta también a nuestros problemas, porque Dios habla a través de ellos. Amén. Benignidad y bondad. Otro punto, Hebreos 11, 33, 24. Amén. La palabra de Dios dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Amén. Amén. La fe que mueve montañas, la fe que nos permite mirar ríos en el desierto, brotar agua de una piedra, la fe que nos traslada justamente al reino de Dios, a saborear sus promesas. Por la fe, sin ver la victoria, sabemos que la recibiremos. Y sin haber llegado, sabremos que vendrá la respuesta a nuestros problemas. A través de la fe conquistaremos la tierra prometida. Otro punto, Proverbios 28:13. Amén. La palabra de Dios dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. Amén. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Esto habla de la mansedumbre. Tener humildad para saber aceptar cuando nos equivocamos. Esto ayudará a solucionar los problemas. No estamos en Cristo para ganar pleitos, sino para ser parte de la solución. Recuerden, Dios no es un Dios de contienda. Dios es un Dios pacificador, que le agrada que vivamos en armonía. Por lo tanto, le desagrada toda clase de problema. Y sabemos quién es el padre de los problemas, de las mentiras, del que origina. Entonces, llenarnos de esa humildad.
Y si algo que lo primero nos enseña la palabra, lo que primero nos enseña Jesús es a ser humildes, humildes de corazón. Dice que Dios desecha el corazón altivo, ¿no es cierto? Los ojos altivos. Entonces, llenarnos de mansedumbre. Finalizo con Santiago 3:2. Amén. La palabra de Dios dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Amén. Amén. Templanza y dominio propio. Se refiere a la capacidad que tenemos de refrenar nuestros miembros para que no pequen, especialmente la lengua. En el mundo decíamos, claro, como la lengua no tiene hueso, habla nomás. Aprender a refrenar nuestra lengua, a controlar nuestra lengua, a no hablar primero y pensar luego. La adversidad puede ser una fuente para acercarnos a Dios y tengamos presente que no hay circunstancia que no venga a nosotros sin el permiso de Dios. Mis hermanos, he preparado esta palabra como consecuencia de la serie de dificultades que he atravesado en estos últimos tiempos, ¿sí? Un traslado de casa, un aguacero que dañó mis enseres, falta de trabajo, limitación económica, situaciones personales, pero sobre todo problemas familiares. El enemigo no ha podido vencerme, ni en salud, ni en la situación económica, mucho menos me va a vencer en la situación de familia. He salido más que victorioso de todas estas dificultades y quería comentarles justamente un testimonio. Rapidito les comento el testimonio por el último que estuve pasando. Soy maestro de escuela de líderes y dentro del grupo del alumnado hay mujeres. Y por un mal entendimiento de una de mis alumnas, se suscitó un tremendo problema en mi casa. Pueden imaginarse a esta edad, conflicto de infidelidad. Gracias a Dios, la verdad de Dios salió a flote y gracias a Dios en mantenerme siempre junto a Dios y el saber escuchar la voz de Dios a través de mis líderes hizo que la luz vuelva a brillar en mi casa, que la paz vuelva a reinar en mi hogar. Entonces, esta palabra la he preparado precisamente porque he enfrentado toda esta serie de problemas y dificultades que creo que en algún momento todos y cada uno de nosotros los enfrentamos. Termino. La tribulación viene a nuestra vida para mejorarnos, para perfeccionarnos en el poder de Dios y de esa manera siempre recordar que dependemos de Dios. No nos soltemos de la mano del Señor. Ahora es cuando más necesitamos de Él. Ahora es cuando más Dios está ocupándose de refinar ese oro puro en nuestros corazones y de hacernos mejores hijos de Él, mejores siervos. Esa ha sido mi palabra. Gracias, mis hermanos. Gracias, Eduardito, por permitir compartir mi testimonio y la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias, Pablito. Gracias, Patito, por ese mensaje. El primer que leíste dice, bástate mi fe. Normalmente siempre en la debilidad Dios se perfecciona. Es como los minerales, cuando Dios tiene que meter a veces fuego para poder endurecerlos o sacarles más brillo, como en el caso del oro. Y así funciona. O sea, no hay siervo del Señor que no tenga que pasar por pruebas para poder valorar el poder de Dios. Yo les pregunto, ¿en qué otras situaciones, si no son en las pruebas, en los desiertos, en las calamidades o en las enfermedades, se puede probar que Dios es fiel? Y si no pasamos por esto, pues evidentemente tú vas a conocer únicamente un Dios de oídos, no un Dios de hechos. Gracias por esa palabra, Patito, te agradezco. Pablito.